Hester se preocupó de dejar un rastro fácil de seguir durante todo el fin de semana. El viernes salió del juzgado y fue andando hasta la charcutería de O'Reilly, donde se le vio hablando y bromeando con el dueño. Allí compró algo de beber y una bolsa entera de comida. Después siguió andando hasta su apartamento, en el cual permaneció hasta las 8 de la mañana del día siguiente. El sábado fue en coche hasta el centro comercial donde trabajaba, vendiendo ordenadores y chismes varios en turnos de 12 horas. Al mediodía se le vio comiendo tacos y frijoles fritos en un restaurante del mismo centro en compañía de un adolescente llamado Kevin, también empleado de la tienda. No se detectó comunicación alguna con ninguna femenina que se pareciera remotamente a la chica que andaban buscando. Después del trabajo, Hester regresó a su apartamento y no volvió a salir. El domingo deparó una grata sorpresa a los sabuesos que seguían la pista de Nicholas. A las 8 de la mañana, el joven salió de casa y cogió el coche hasta el puerto deportivo de Biloxi, donde lo esperaba nada más y nada menos que el mismísimo Jerry Fernández. Se les vio por última vez zarpando del embarcadero en un pesquero de 9 metros de eslora junto con 2 hombres más, seguramente amigos de Jerry. Regresaron a puerto al cabo de 8 horas y media con la cara enrojecida, una nevera grande llena de ejemplares de una variedad indeterminada de pescado y la cubierta sembrada de latas de cervezas vacías. La pesca era el pasatiempo de Hester, del que se tenía noticia, y Jerry, el único amigo que se le había descubierto hasta la fecha. De la chica, en cambio, no había ni rastro, y no puede decirse que Fix esperara otra cosa. El fuerte de Marley parecía ser la paciencia, lo que ya de por sí bastaba para desquiciar al más pintado. Seguramente su primera aparición no sería otra cosa que una excusa para una segunda intervención, y así sucesivamente. La espera se estaba convirtiendo en una auténtica tortura. A Watson, sin embargo, el exagente del FBI, no le cabía la menor duda de que la chica volvería a dar señales de vida antes del fin de semana siguiente. Sus planes, cualesquiera que fuesen, se basaban precisamente en mantenerse en contacto con ellos. Fix y los suyos solo tuvieron que esperar hasta el lunes por la mañana. 30 minutos antes de que se reanudara el juicio, los abogados ya habían formado varios corrillos alrededor de la sala de vistas y ultimaban la estrategia del día. El juez Harkin estaba en su despacho, ocupado en resolver algún problema urgente relacionado con un caso criminal. Los miembros del jurado iban haciendo acto de presencia en la sala correspondiente. Fix estaba a pocos metros del juzgado en el búnker que utilizaba como cuartel general. Cuando entró en su despacho, la puerta estaba abierta. Uno de sus esbirros, un joven llamado Conrad, genio de la telefonía, los cables, los magnetófonos y los aparatos de vigilancia de alta tecnología. «Hay una llamada que tal vez quiera atender personalmente», anunció Conrad. Fix, como era costumbre en él, se quedó mirando fijamente al joven mientras analizaba la situación a toda velocidad. Todas sus llamadas, incluso las de su hombre de confianza en Washington, eran filtradas por la centralita y enviadas a su teléfono mediante un telecomunicador. El sistema no admite excepciones. «¿Qué te hace pensar eso?», preguntó Fix con gran suspicacia. «La chica dice que tiene otro mensaje para usted». «¿Te ha dado algún nombre?». No ha querido decir cómo se llama. De hecho, no ha dicho prácticamente nada, excepto que tiene algo muy importante
que contarle. Hubo otra pausa mientras Fix contemplaba la lucecita parpadeante de uno de los teléfonos. ¿Se sabe cómo consiguió el teléfono? No. ¿Estáis localizando la llamada? Sí, pero aún no hemos terminado. Que no cuelgue. Fix pulsó la tecla iluminada y cogió el auricular. ¿Sí?, dijo con su mejor tono de voz. ¿Es usted el señor Fix?, preguntó la chica con toda amabilidad. El mismo. ¿Con quién habló? Marley. Un nombre al fin. Fix esperó un instante. Hacía grabar todas sus llamadas para poder estudiarlas más tarde. Buenos días, Marley. ¿Tiene usted apellido? Naturalmente, el jurado número 12. Fernández entrará en la sala dentro de unos 20 minutos con un ejemplar del Sport Illustrated bajo el brazo. El número 12 de octubre, con Dan Marino en la portada. Entiendo, dijo Fish, como si estuviera tomando apuntes. ¿Algo más? No. Eso es todo por ahora. ¿Y cuándo cree que volverá a llamar? No lo sé. ¿Cómo ha conseguido este número de teléfono? No tiene importancia. Recuerde, el número 12, Fernández. Se oyó un clic y la comunicación quedó interrumpida. Fish pulsó otra tecla y un código de 2 dígitos. Un altavoz instalado sobre los teléfonos reprodujo al instante toda la conversación. Conrad volvió a aparecer con un listado entre las manos. Llamaba desde Woolport, desde el teléfono público de una tienda. No me digas, masculló Fix mientras cogía la chaqueta y se ajustaba la corbata. Será mejor que vaya al juzgado a comprobarlo. Nicolás esperó hasta que la mayoría de sus colegas se hubieran sentado a la mesa o al menos acercado a ella. Bueno, exclamó aprovechando un momento de silencio. ¿Algún soborno durante el fin de semana? El joven obtuvo algunas sonrisas y risitas en respuesta a su pregunta, pero ninguna confesión. Mi voto no está a la venta, sentenció Jerry Fernández, pero no tengo nada en contra de los alquileres. Era una broma que le había oído a Nicholas el día anterior. Herman Grimes fue el único de los presentes que no celebró la ocurrencia. ¿Por qué se preocupa tanto el juez?, preguntó Milly Dupré, contenta de que alguien hubiera roto el hielo e impaciente por empezar a cotillear. Otros miembros del jurado se acercaron a la mesa para escuchar lo que el estudiante de Derecho tenía que decir sobre la cuestión. Ricky Coleman se quedó en un rincón leyendo el periódico. Ella ya estaba al tanto del asunto. Ya se han dado casos como este en otros estados, explicó Nicolás, y siempre ha habido algún que otro chanchullo. No creo que debamos hablar de ello, intervino Grimes. ¿Por qué no? No tiene nada de malo mientras no comentemos las pruebas ni los testimonios. Nicolás hablaba como si estuviera seguro de tener razón, pero Germán no se dejaba convencer. El juez dijo que no hablásemos del juicio. Protestó de nuevo el portavoz, con la esperanza de que alguien acudiera en su ayuda. Nadie lo hizo. Sin embargo, Nicolás dominaba la situación. Tranquilo, Germán. Esto no tiene nada que ver con las pruebas ni con las deliberaciones. Se trata solo de... Vaciló un segundo para captar la atención de la sala. Intentos de manipulación del jurado. Lonnie Chauer dejó a un lado el inventario del supermercado y acercó su silla a la mesa. Ricky también estaba oído al parche. Jerry Fernández ya había oído la misma historia en el barco el día anterior, pero aún así no pudo resistirse a escucharla de nuevo.
Hace unos 7 años se celebró un juicio muy parecido a este en Mississippi, en el condado de Kidman, en el Delta. Puede que muchos de ustedes aún lo recuerden. La compañía tabacalera era otra, pero algunos de los interesados siguen siendo los mismos en ambas partes. Pues bien, tanto durante la selección del jurado como después de que empezara el juicio pasaron cosas bastante escandalosas. El juez Harkin está al corriente de todo por descontado y por eso nos vigila de cerca y no es el único. Millet miró a su alrededor. ¿Quién más nos vigila?, preguntó. Las dos partes. Dado los antecedentes de ambos litigantes, Nicholas optó por ser ecuánime. Todos contratan a unos tipos que se llaman asesores en selección de jurados y que se desplazan hasta cualquier rincón del país para escoger el jurado ideal. Y ni qué decir que el jurado ideal no es el más justo, sino el que les parece que emitirá el veredicto que ellos quieren. Por eso nos vigilan antes de hacer la selección. ¿Y cómo lo hacen?, lo interrumpió Gladys Carr. Bueno, sacan fotografía de las casas, de los coches, del vecindario, de la oficina, de los niños, las bicicletas y hasta de los mismos candidatos. Nada de eso es estrictamente ilegal, pero se acerca bastante. También consultan toda la información que está a disposición del público, antecedentes penales, declaraciones de Hacienda y demás, para conocernos mejor. Puede que incluso hayan hablado con algún amigo nuestro, con los compañeros de trabajo o con los vecinos. Pasa en todos los grandes juicios. Los 11 jurados escuchaban atónitos las palabras de Hester, mientras se acercaban cada vez más a él e intentaban recordar si habían visto merodear a algún desconocido cerca de su casa con una cámara colgada al cuello. Nicholas tomó un sorbo de café antes de proseguir. Una vez que empieza el juicio, las cosas cambian un poco. Ya no tienen que vigilar a 200 personas, sino a 15 solamente, y les resulta mucho más fácil. Durante todo el juicio, los 2 equipos de expertos estarán en la sala observándonos e intentando analizar nuestras reacciones. Suelen sentarse en las 2 primeras filas, aunque cambian bastante de sitio. ¿Y sabe quiénes son?, preguntó Millet con incredulidad. Bueno, no sé cómo se llaman, pero no hace falta ser un lince para reconocerlos. Van bien vestidos y no nos quitan los ojos de encima. Creí que esos eran los periodistas, intervino el coronel retirado Fran Herrera, incapaz de mantenerse al margen de la conversación. Pues yo no he visto nada, bromeó Herman Grimes. Todos sonrieron, incluso Caniche. Estén atentos a partir de ahora, dijo Nicholas. A primera hora de la mañana se sientan casi siempre detrás de los letrados. De hecho, se me ocurre algo divertido. Hay una mujer, estoy casi seguro, de que asesora a la defensa. Tendrá unos 40 años, con el pelo corto y unos cuantos kilos de más. Hasta ahora la he visto siempre sentada detrás de Durkheim. ¿Qué les parece si esta mañana cambiamos los papeles? Si la miramos fijamente, los 12 a la vez, ya verán cómo se aturulla. ¿Yo también tengo que mirar?, preguntó Germán. Sí, usted también. Vuélvase 45 grados a la izquierda y haga lo mismo que todos los demás. No veo por qué tenemos que hacer el indio, se opuso Sylvia Taylor Tantun, alias Caniche. ¿Y por qué no? No tenemos nada mejor que hacer durante las próximas 8 horas. A mí me gusta la idea, dijo Jerry Fernández. Así, a lo mejor, dejan de mirarnos. ¿Cuánto tiempo lo hacemos?, preguntó Mille. Hagámoslo al empezar la sección, mientras el juez Harkin nos lee la cartilla. Serán unos 10 minutos.
Todos estuvieron más o menos de acuerdo con Nicholas. Ludell entró a buscarlos a las 9 en punto. Nicholas salió de la habitación con 2 revistas en la mano. A su lado iba Jerry Fernández. Una de las revistas era el número del 12 de octubre del Sport Illustrated. Cuando llegaron a la puerta de la sala de vistas, mientras se colocaban en fila, Nicholas se volvió como quien no quiere la cosa hacia su nuevo amigo y le dijo: ¿Quieres algo para leer? Nicholas le puso la revista prácticamente entre las manos de modo que fuera fácil aceptar su ofrecimiento. Sí, gracias, dijo Jerry. Fix sabía que Fernández, el jurado número 12, entraría en la sala de vistas con la revista bajo el brazo, pero eso no le evitó cierto sobresalto. La mirada de Fix siguió a Jerry hasta la última fila de la tribuna y después hasta su asiento. Había visto la portada del Sport Illustrated en un kiosco a 4 manzanas del juzgado y sabía que el personaje de la camiseta verde azulada era Marino, el jugador número 13, con el brazo atrás y listo para soltar un buen cañonazo. La sorpresa no tardó en dejar paso a la intriga. Marley, la chica, operaba desde el exterior, mientras algún miembro del jurado lo hacía desde adentro. O puede que más de uno, tal vez hubiera 2, 3 o más jurados conchavados con ella. A Fitch no le importaba. En realidad, cuantos más fuesen, mejor. Marley y los suyos estaban preparando el terreno. Ya se encargaría él de negociar llegado el momento. La víctima escogida por Nicholas era una asesora del equipo de Carl Nussman en Chicago. Se llamaba Ginger y había prestado sus servicios en infinidad de juicios. Solía pasar al menos la mitad de la jornada en la sala de vistas y aprovechaba los recesos para cambiar de sitio, quitarse la chaqueta o las gafas y cosas por el estilo. Había sido pionera en su campo y podría decirse que lo había visto todo. Aquel lunes se sentó en la primera fila, detrás de los abogados de la defensa. Unos metros más allá, un colega suyo hojeaba el periódico mientras los miembros del jurado iban tomando asiento. Ginger se volvió hacia la tribuna y esperó a que su señoría saludara a todos los jurados, cosa que hizo sin tardanza. La mayoría devolvieron el saludo con un gesto de la cabeza o una sonrisa. Acto seguido, todos, hasta el ciego, fulminaron a Ginger con la mirada. Hubo un par de sonrisas furtivas, pero casi todos representaron su papel con el semblante serio. Ginger desvió la mirada. El juez Harkin acometió la penosa tarea de interrogar nuevamente a los miembros del jurado, pero pronto se dio cuenta de que no le hacían caso. Uno de los espectadores monopolizaba su atención. En efecto, las 12 seguían mirando a Ginger impertérritos. Nicholas tuvo que hacer un esfuerzo para no gritar de alegría. ¡Qué suerte la suya! Debía de haber unas 20 personas sentadas en el sector izquierdo de la sala, el de los abogados de la defensa, y 2 filas detrás de Ginger destacaba la figura corpulenta de Rankin Fish. Visto desde la tribuna del jurado, Fish quedaba en el mismo ángulo que Ginger, y lo más probable era que a 15 metros de distancia le fuera difícil saber si el jurado lo miraba a él o a otra persona. A Ginger no le cabía ninguna duda de que la miraban a ella, pero no se atrevió a imitar a su colega y cambiar de sitio. En vez de eso, se puso a revisar unas notas con gran interés. Al notar que 12 rostros lo escrutaban desde la tribuna, Fitch se sintió totalmente desnudo. Empezó a sudarle la frente. El juez seguía haciendo preguntas. Un par de abogados se volvieron para ver qué pasaba. Un poco más, susurró Nicholas sin mover los labios.
Wendell Ruff miró por el rabillo del ojo para ver quién se había sentado a su espalda. Ginger decidió anudarse los cordones de los zapatos. El jurado seguía mirándola. Harkin ya había estado tentado de llamar al orden a algún miembro del jurado en otras ocasiones, aunque hasta entonces había sido siempre a raíz de algún que otro ronquido improcedente causado por un testimonio particularmente soporífero. Pero llamar al orden al jurado en pleno, eso habría sido realmente inaudito. Así pues, su señoría se apresuró a terminar el interrogatorio. Gracias, damas y caballeros, dijo por fin. Tiene la palabra el doctor Milton Frick. Ginger sintió entonces la necesidad imperiosa de visitar el lavabo de señoras. Mientras el doctor Frick entraba en la sala por una puerta lateral y volvía a tomar asiento en el banco de los testigos, la azorada asesora aprovechó para escabullirse. Durgow Carr anunció que solo tenía un par de preguntas que hacer al testigo. Lo hizo utilizando un tono muy amable y demostrando en todo momento gran deferencia hacia el doctor Frick. Evidentemente no tenía intención de entrar en polémicas científicas con un profesional. Tan solo esperaba anotar algún otro tanto en el marcador del jurado. Frick admitió que las lesiones pulmonares de Jacob Ruff no podían atribuirse exclusivamente al hecho de que éste hubiera fumado cigarrillos Bristol durante casi 30 años. Ruff había trabajado muchos años en una oficina al lado de otros fumadores y parte de los daños causados a su aparato respiratorio podía achacarse efectivamente a su situación de fumador pasivo. Pero sigue siendo humo, recordó al letrado el doctor Frick. Carr no lo puso en duda. ¿Y la contaminación atmosférica? ¿No era posible que respirar aire contaminado hubiera empeorado el estado de los pulmones de Bob? El doctor Frick admitió tal posibilidad. Carr se arriesgó a hacer una pregunta peligrosa, pero salió bien parado del lance. Doctor Frick, se aventuró, si consideramos todas las causas posibles como ser fumador pasivo, respirar aire contaminado y otras que no hemos mencionado, ¿podría usted decirme hasta qué punto el deterioro pulmonar del señor Bob es atribuible a los cigarrillos Bristol? En buena parte, respondió el doctor Frick tras reflexionar un momento. ¿Qué porcentaje? El 60%, el 80%. Sin duda, un doctor en medicina como usted podrá darnos una cifra aproximada. Carr pedía un imposible y a sabiendas de todos modos, si Frick se hubiera pasado de la raya con sus especulaciones, Durgow contaba con el testimonio de dos expertos dispuestos a refutar en cualquier momento los argumentos del doctor. Me temo que no puedo, reconoció el testigo. Gracias. Una última pregunta, doctor. ¿Qué porcentaje de fumadores padecen cáncer de pulmón? Depende de las estadísticas que uno quiera creer. ¿Quiere decir que no lo sabe? Digamos que tengo una idea bastante aproximada. En ese caso, responda a la pregunta, por favor. Un 10% más o menos. No tengo más preguntas, doctor Frick. Puede usted retirarse, dijo su señoría. Letrado Rock, llame a su próximo testigo. Doctor Robert Bronsky. Mientras los dos testigos se cruzaban frente al estrado, Ginger volvió a entrar en la sala y se sentó en la última fila, tan lejos del jurado como pudo. Fish, por su parte, aprovechó la pausa para alargarse y reunirse con José en el patio. Los dos salieron del juzgado a toda prisa para llegar al baratillo cuanto antes. Bronsky
era otro investigador insigne, poseedor de tantos títulos y autor de tantos artículos como Frick. Ambos se conocían bien porque trabajaban en el mismo centro de investigación de Rorschach. Rohr repasó el impresionante currículo de Bronsky sin ocultar su satisfacción. A continuación, una vez demostrado que el doctor era un auténtico experto en la materia, dio comienzo la lección. La composición del humo que desprenden los cigarrillos es extremadamente compleja. Se han identificado al menos 300 elementos distintos, entre ellos un total de 16 agentes cancerígenos, varios metales alcalinos y muchos otros compuestos de acción biológica conocida. El humo de los cigarrillos es una mezcla de pequeñas gotitas gaseosas que, tras ser inhalada, es retenida por los pulmones en un 50%. Algunas de esas gotas quedan depositadas directamente en las paredes de los bronquios. Con gran diligencia, dos abogados del equipo de Roth colocaron un gran caballete en el centro de la sala. El doctor Bronsky abandonó el estrado para seguir ilustrando a los presentes con ayuda de varios gráficos. El primero era una lista de todos los compuestos identificados hasta la fecha entre los elementos que integran el humo de los cigarrillos. El doctor no los leyó todos, y lo cierto es que tampoco hacía falta. Todos y cada uno de aquellos 300 nombres tenían el mismo aspecto amenazador. El conjunto parecía mortal de necesidad. La segunda lista comprendía solamente los agentes cancerígenos conocidos y Bronsky consideró oportuno glosar brevemente cada uno de los 16 elementos incluidos, mientras se daba golpecitos en la palma de la mano izquierda con el puntero. El doctor insinuó a los presentes que tal vez no se hubiesen detectado todavía todas las sustancias cancerígenas presentes en el humo de los cigarrillos, y tampoco podía descartarse la posibilidad de que dos o más agentes vieran multiplicado su poder maléfico al actuar conjuntamente. La lección duró toda la mañana. Jerry Fernández y los demás fumadores se iban mareando por momentos, y Caniche estuvo a punto de desmayarse mientras salía de la sala de vistas a la hora del receso. Como era de esperar, los 4 fumadores se reunieron enseguida en su escondite. Louis Dare lo llamaba ya el pozo del humo, para echar una caladita antes de comer. La voluntad de limar asperezas por parte de los proveedores era evidente. Cuando los otros miembros del jurado entraron en la sala de deliberaciones, se encontraron con que el almuerzo ya los esperaba. La vajilla era de loza y había 12 vasos de verdad llenos de té helado. El señor O'Reilly sirvió bocadillos a la carta a los jurados que los habían pedido, y pasta y verdura aún humeante a los demás. Nicholas se deshizo en alabanzas. Fitch se hallaba en la sala de diapositivas con 2 de sus asesores cuando le pasaron la llamada. Conrad llamó tímidamente a la puerta. Sabía que había órdenes estrictas de no acercarse a aquella sala sin la autorización expresa de Fitch. «Es Morley, por la línea 4», susurró el joven. No esperaba que volviera a llamar tan pronto. Fitch regresó rápidamente a su despacho por un corredor improvisado. «Localizad la llamada», ordenó. «Estamos en ello». «Estoy seguro de que está en una cabina». Fitch apretó la tecla con el número 4. «¿Digan?» «¿El señor Fitch?», preguntó la voz familiar de Marley. «Ah, él habla». «Él habla». ¿Sabe por qué lo estaba mirando?» «No, se lo contaré mañana». «Dígamelo ahora». «No».
Sé que están intentando localizar la llamada. Si siguen haciéndolo, tendré que dejar de llamar. Usted gana. Dejaremos de hacerlo. ¿De veras espera que lo crean? ¿Qué es lo que quiere? Mañana, Fish. Fin de la comunicación. Rankin Fish volvió a escuchar la conversación mientras su equipo seguía tratando de localizar la llamada. Conrad apareció al punto con la noticia nada sorprendente de que Marley había llamado desde un teléfono público. Estaba en Gautier, a 30 minutos de Villozy. Fish se dejó caer en una gran silla giratoria de alquiler y contempló la pared durante unos instantes. Esta mañana no estaba en la sala, pensó en voz alta mientras se acariciaba el extremo de la perilla. ¿Cómo sabía que me estaban mirando? ¿Quién le está mirando?, preguntó Conrad. Sus quehaceres no incluían el de hacer guardia en la sala de vistas. Él nunca salía del baratillo. Fix le explicó el curioso episodio ocurrido aquella mañana. ¿Quién le pasa la información?, dijo Conrad. Buena pregunta. El tema de la tarde fue la nicotina. Entre la 1:30 y las 3, y desde las 3:30 hasta el receso de las 5, los jurados aprendieron sobre esta sustancia mucho más de lo que habrían querido saber. La nicotina que contiene el humo que desprende los cigarrillos es un veneno. Cada pitillo lleva de 1 a 3 miligramos de nicotina y los pulmones de los fumadores que se tragan el humo, como hacía Jacob Wolf, absorben hasta el 90% de la misma. Bronski se pasó casi toda la tarde de pie, señalando diferentes partes del cuerpo humano en una ilustración de tamaño natural y brillante colorido colocada en el caballete. El doctor explicó con todo lujo de detalles cómo la nicotina contrae los vasos superficiales de los miembros, eleva la presión arterial, acelera el pulso y en general obliga al corazón a realizar un sobreesfuerzo. Los efectos de la nicotina en el aparato digestivo son insidiosos y complejos. Los primeros cigarrillos suelen ocasionar náuseas y vómito, pero eso es solo el principio. La nicotina empieza activando la secreción de saliva y el movimiento intestinal para luego ralentizarlos. También actúa como un estimulante del sistema nervioso central. Bronski parecía metódico y sincero. En sus manos, un cigarrillo se convertía en una dosis de veneno letal. Y aún quedaba lo peor: el problema de la adicción. Durante la última hora de la sección, de nuevo la mano maestra de Rock, Bronski trató de convencer al jurado de que la nicotina es una sustancia altamente adictiva, algo que, según él, se sabe con certeza desde hace al menos 4 décadas. Por si eso fuera poco, manipular el nivel de nicotina durante el proceso de elaboración de los cigarrillos no presenta ninguna dificultad. Si alguien aumentara de manera artificial la cantidad de nicotina contenida en los cigarrillos, dijo Rob, haciendo hincapié en el condicional, el proceso de adición sería mucho más rápido. Y no había que olvidar que más fumadores adictos significaban más cigarrillos vendidos. Rob no podría haber encontrado un colofón mejor. El martes por la mañana, Nicholas llegó temprano a la sala de vistas. Ludel acababa de poner a hervir el agua de los primeros descafeinados de la jornada y estaba arreglando con el mismo esmero de siempre la bandeja de panecillos y donas recién hechos. Al lado del desayuno había un flamante juego de tazas y platos relucientes. La razón: el día anterior Nicholas había comentado su aversión por el menaje de plástico,
y para su satisfacción otros 2 jurados se habían mostrado de acuerdo con él. A su señoría le había faltado tiempo para dar el visto bueno a una lista que contemplaba esta y otras mejoras. La celadora se apresuró a terminar su tarea al ver llegar a Nicholas. El joven la saludó con su mejor sonrisa, pero ella aún le guardaba rencor por las pasadas escaramuzas. Una vez solo, Nicholas se sirvió una taza de café y se dispuso a leer el periódico. Tal como Esther había previsto, el coronel retirado Fran Herrera llegó al juzgado poco después de las 8, casi una hora antes de lo debido. Llevaba 2 periódicos, el Wall Street Journal y otro. Al coronel no le gustó la idea de tener compañía, pero lejos de demostrarlo, saludó al joven con una sonrisa. «Buenos días, coronel», dijo Nicholas con voz afectuosa. «¿Llega usted temprano?» «Lo mismo digo». Sí, no podía dormir. No hacía más que pensar en nicotina y pulmones negros. Nicholas se concentró en la página deportiva. Herrera removió su café y se sentó frente al joven. «Yo también fumé durante 10 años, cuando estaba en el ejército», confesó con la espalda erguida y la barbilla alta. «Herencia de su pasado marcial, pero supe dejarlo a tiempo. Supongo que a algunos no les resulta tan fácil, a Jacob Goff, por ejemplo». El coronel soltó un gruñido de contrariedad y se puso a leer el periódico. Para él, abandonar una mala costumbre era simplemente cuestión de fuerza de voluntad. El cuerpo no podía oponerse a la disciplina de la mente. «¿Por qué lo dejó?», preguntó Nicholas mientras pasaba a la página siguiente. «Porque es perjudicial para la salud. No me parece que haga falta ser un genio para darse cuenta de eso. El tabaco mata, lo sabe todo el mundo». Si Herrera se hubiera mostrado igual de tajante en cualquiera de los cuestionarios previos al juicio, nunca habría pisado la sala del jurado. Nicholas recordaba bien las preguntas y aquello solo podía significar una cosa. Herrera se había propuesto llegar a la tribuna, lo que no dejaba de ser comprensible tratándose de un militar retirado que debía estar harto del golf, de su mujer y de andar buscando siempre algo que hacer. Además, era evidente que estaba resentido por algo. «¿Cree que los cigarrillos deberían estar prohibidos?», preguntó Nicholas. Se había hecho aquella misma pregunta frente al espejo 1.000.000 de veces y tenía una réplica preparada para todas las respuestas posibles. Con gran parsimonia, Herrera dejó el periódico sobre la mesa y tomó un buen sorbo de café. «No, pero creo que ninguna persona con 2 dedos de frente debería fumar 3 paquetes al día durante casi 30 años. ¿Qué demonios esperan conseguir con eso? ¿Una salud de hierro?». El tono sarcástico del coronel demostraba que había aceptado formar parte del jurado a pesar de tener una opinión formada sobre el caso. «¿Hace mucho que piensa así? Es usted duro de entendederas, joven. Es una cuestión de lógica. Puede que a usted se lo parezca, pero ¿no cree que debería haberlo dicho durante la vista preliminar? Como dice, durante el proceso de selección del jurado. Nos interrogaron explícitamente sobre la cuestión y no recuerdo que usted tomara la palabra. No me pareció necesario». «Pues debería haberlo parecido». Herrera se ruborizó y vaciló un instante. Al fin y al cabo, ese Hester sabía de lo que estaba hablando, al menos más que el resto del grupo. Tal vez tuviera razón, y si había hecho algo malo, lo expulsarían del jurado si Hester se iba de la lengua. A lo mejor el juez lo condenaba por desacato y hasta lo metía entre rejas o lo obligaba a pagar una multa. El coronel siguió pensando. ¿Acaso no se suponía que los miembros del jurado no debían hablar del caso?
Hester no se atrevería a ir con el cuento a su señoría. Solo conseguiría buscarse problemas así, pues no había nada que temer. A ver si lo adivino, dijo el coronel. ¿Usted quiere un gran veredicto, no? ¿Un castigo ejemplar y todo eso? Se equivoca, señor Herrera. A diferencia de usted, yo aún no he decidido mi voto. Hasta ahora solo hemos escuchado el testimonio de 3 testigos, todos a favor del demandante, y aún queda mucho juicio por delante. Cuando las 2 partes hayan aportado todas las pruebas, ya veré qué hago. Eso es lo que prometimos hacer, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo intención de hacer otra cosa. Aún están a tiempo de convencerme. El coronel sintió un súbito interés por el contenido del editorial. Al cabo de unos segundos, la puerta de la sala se abrió de repente y Hermann Grims apareció en el umbral precedido de su bastón. Ludel y la señora Grims lo seguían a pocos pasos. Nicholas se levantó como todas las mañanas para cumplir con el ritual de preparar una taza de café al portavoz. Fix no apartó la vista del teléfono hasta que dieron las 9. Marley le había insinuado que llamaría. Aquella chica no solo le obligaba a jugar al gato y al ratón, sino que además le mentía cuando le daba la gana. Fix cerró con llave la puerta de su despacho y, como no le apetecía volver a ser el blanco de todas las miradas, se dirigió a la sala de proyección en vez de ir al juzgado. Sentados a oscuras y con la cabeza ladeada, 2 peritos contemplaban la pantalla a la espera de que alguien rectificara el enfoque desde la sala de vistas. Al parecer, alguien había dado una patada a la cartera de McDuck, dejando fuera de campo a los jurados 1, 2, 7 y 8, y cortando por la mitad a Millet Dupré y Ricky Coleman. Los miembros del jurado llevaban ya 2 minutos en sus puestos, con lo que McDuck se encontraba inmovilizado y sin posibilidad de utilizar el teléfono celular. De todas maneras, él aún no sabía que algún patoso había tropezado con su cartera. Fix maldijo la pantalla y regresó a su oficina para escribir una nota que entregó enseguida a un recadero. El mensajero salió disparado a la calle, entró en el juzgado, se confundió entre la multitud de procuradores y abogados jóvenes gracias a su aspecto impecable, e hizo llegar la nota de Fish hasta la mesa de la defensa. La cámara se desvió de inmediato hacia la izquierda y el jurado volvió a aparecer al completo. McDuck siguió moviendo la cartera hasta dejar fuera de campo la mitad de Jerry Fernández y de Ángel West. El jurado número 6, Fix, soltó otro par de improperios. Llamaría a McDuck tan pronto como el juez ordenara el primer receso. Bronsky parecía fresco y a punto para otra larga sección de sensibilización sobre los efectos nocivos del tabaco. Tras haber despachado el tema de los agentes cancerígenos y el de la nicotina, el doctor se disponía a pasar revista a otros compuestos de interés médico, las sustancias irritantes. Mientras Rob le preparaba el terreno con su labia característica, Bronquis se balanceaba sobre los talones. El jurado se enteró de que el humo del tabaco contiene varios compuestos: amoníaco, ácidos volátiles, aldehídos, fenoles y cetonas, que ejercen un efecto irritante sobre la membrana mucosa. De nuevo Bronsky cogió el banco de los testigos para comentar una lámina que reproducía el torso y la cabeza de un hombre en un corte transversal,
quedaban a la vista las vías respiratorias, la garganta, los bronquios y los pulmones. Según el doctor, el humo de los cigarrillos estimula la secreción de mucosidad en esta parte del cuerpo, al tiempo que entorpece el proceso de limpieza al ralentizar la acción de los cilios bronquiales. Bronsky poseía una notable habilidad para utilizar la jerga médica de manera que resultara comprensible para el ciudadano de a pie. Pero aún así tuvo que hacer un esfuerzo extra para explicar qué pasa exactamente en los bronquios de un fumador que se traga el humo. Otros dos diagramas tan grandes y multicolores como el primero fueron situados frente a la tribuna. Bronsky cogió el puntero y puso manos a la obra. Los bronquios están recubiertos por una membrana dotada de unos filamentos llamados cilios, que se mueven formando olas y controlan la concentración de mucosidad en la superficie de la membrana. Este movimiento de los cilios es el encargado de librar a los pulmones de casi todos los gérmenes y partículas de polvo que se hallan suspendidos en el aire que respiramos. El tabaco, por supuesto, da al traste con todo el proceso. Tan pronto como creyeron estar seguros de que el jurado había entendido esa parte de la lección, Bronsky y Rapp se pusieron a explicar hasta qué punto el humo altera el funcionamiento normal del organismo y llega a causar auténticos estragos en el aparato respiratorio. La mañana iba transcurriendo entre mucosidades, membranas y cilios. El primer bostezo llegó desde la última fila de la tribuna. Jerry Fernández había pasado la noche del lunes en el casino viendo un partido de fútbol americano y bebiendo algo más de lo previsto. Jerry fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día y era perfectamente consciente de que aquella no era una costumbre saludable. Con todo, nada en aquel momento le parecía tan apetecible como un pitillo. Los bostezos no tardaron en multiplicarse. A las 11:30 el juez Harkin anunció un merecido receso de 2 horas y dejó salir al jurado a comer. Lo del paseo por el centro de Biloxi también fue obra de Nicholas. El joven había participado su idea al juez mediante una carta enviada el día anterior. Era absurdo confinar al jurado en una pequeña habitación donde no entraba un soplo de aire fresco en todo el día. No se trataba de un caso de vida o muerte. No habían recibido amenazas ni corrían peligro de ser atacados al salir a la calle. Y si tanto preocupaban a su señoría las medidas de seguridad, no tenía más que organizar una patrulla. Ludell, Willis y algún otro agente en periodo de letargo, establecer la ruta de antemano, 6 o 7 manzanas, por ejemplo, y prohibir a los jurados que abrieran la boca, como de costumbre. Media hora de ejercicio para digerir el almuerzo sería muy de agradecer. El juez no pudo encontrar ningún argumento para rechazar la propuesta que Nicholas. Tanto es así que llegó a considerarla idea suya. Nicholas, sin embargo, había mostrado la carta a Ludell y esta explicó a los jurados que podrían dar un paseo después de comer, gracias precisamente al señor Hister y a la carta escrita al juez. Cuesta creer que muestras de admiración como las que provocó aquella noticia fueron el resultado de una idea tan simple. La temperatura en el exterior rondaba los 30 grados. El aire era fresco y transparente, y los árboles se esforzaban por cambiar de color. Ludell y Willis abrían la marcha. Fernández, Caniche, Stella, Hulig y Ángel Wex la cerraban y aprovechaban la ocasión para entregarse a su vicio con evidente fruición. Al diablo Bronsky, sus mucosidades y sus membranas.
Al diablo friki y sus fotos repugnantes de los pulmones negros y pringosos del señor Wow. Nada podían contra ellos ahora que estaban en la calle. Además, la luz, el aire salobre y las condiciones atmosféricas de aquella sobremesa invitaban a fumar. Fix envió a Doyle y a un esbirro local llamado Joey Boy a fotografiar al grupo desde lejos. A medida que avanzaba la tarde, Bronchi iba quedándose sin pilas. El doctor pareció abandonar su querencia por las palabras llanas y el jurado le correspondió con una total pérdida de interés. Esquemas y diagramas de costosa realización empezaron a mezclarse los unos con los otros, igual que las partes del cuerpo, los compuestos químicos y las sustancias venenosas. No hacía falta recurrir a la opinión de los peritos, ni disponer de su misma preparación, ni cobrar sus mismos honorarios bochornosos, para darse cuenta de que los miembros del jurado se morían de aburrimiento. Ra estaba utilizando el argumento favorito de muchos abogados, la saturación. Su señoría levantó la sesión antes de lo previsto, a las 4 de la tarde, con la excusa de que tenía que ocuparse de ciertas diligencias a puerta cerrada durante el siguiente par de horas. Harkin despachó a los jurados con la habitual retahíla de admoniciones. Una letanía que a estas alturas todos se sabían de memoria y a la que ninguno prestaba atención. La decisión del juez alegró a todos los jurados y a Loin Chavert más que a ningún otro. 10 minutos después del anuncio del receso, Chavert ya estaba aparcando el coche en el espacio que tenía reservado en la parte de atrás de su supermercado. El celoso encargado entró en el establecimiento por la puerta del almacén, movido por la secreta esperanza de atrapar a algún empleado díscolo descabezando un sueñecito junto al cajón de las lechugas. La oficina de Chavert estaba en el segundo piso, justo encima de la carne y los productos lácteos, y desde ella, gracias a un falso espejo, se dominaba toda la planta baja. Loin era el único directivo de raza negra de una cadena de 17 tiendas. La empresa le pagaba un sueldo de $40,000 anuales, un seguro médico y un plan de pensiones aceptable. Lonnie sabía que le correspondía un aumento al cabo de 3 meses y tenía motivos para creer que, si el balance de su gestión era positivo, podía llegar a supervisor regional. Le constaba, aunque no por escrito, que sus superiores estaban muy interesados en colocar a un negro en los peldaños más altos del escalafón. Chavert casi siempre dejaba abierto el despacho, ya que la media docena de subordinados con que contaba entraba y salía de él a todas horas. Al verlo llegar aquel día, uno de sus ayudantes lo saludó y le indicó la puerta con un gesto de la cabeza. «Tenemos invitados», anunció con el entrecejo fruncido. Lonnie dudó un segundo antes de mirar la puerta cerrada que conducía a lo que era en realidad una sala multiuso. Lo mismo se utilizaba para celebrar una fiesta de cumpleaños o una reunión sindical que para recibir a los jefes cuando iban de visita. «¿Qué clase de invitados?», preguntó Lonnie. «Son de la sede central. Quieren hablar contigo». Lonnie llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Al fin y al cabo, aquel era su despacho. Los 3 hombres, en mangas de camisa que lo esperaban entre un montón de listados y papeles varios, se pusieron de pie. Parecían algo incómodos. «Lonnie, ¿qué tal estás?», dijo Troy Hadley, hijo de uno de los propietarios y única cara conocida del trío. Lonnie
estrechó la mano de los dos desconocidos mientras Hadley hacía las presentaciones de rigor a toda prisa. Se llamaban Ken y Ben. Lonnie aún no tenía motivos para recordar sus apellidos. Tal como había sido planeado, Lonnie ocupó el asiento que le cedió el joven Hadley en un extremo de la mesa. En el otro estaban Ben y Ken, uno a cada lado. Troy fue el encargado de romper el hielo. «¿Qué tal la vida de jurado?», preguntó con voz nerviosa. «Un asco. Me lo imagino. Mira, Lonnie, Ken y Ben trabajan para Super Hops, una gran cadena de Charlotte, y hemos venido porque mi padre y mi tío han decidido venderles el negocio, toda la cadena con las 16 tiendas y los 3 almacenes». Lonnie se dio cuenta de que Ken y Ben estaban pendientes incluso de su respiración, así que procuró encajar la noticia sin parpadear. Incluso se encogió un poco de hombros, como si la cosa no fuera con él. La verdad, sin embargo, es que acababa de hundírsele el mundo. Y eso fue todo cuanto pudo decir. Por muchas razones. Te diré las dos más importantes. Mi padre tiene 68 años y acaba de salir del quirófano. Ya lo sabes. Esa es la primera razón. La segunda es que Super Hops les ha hecho una buena oferta. Troy se frotó las manos como si ya estuviera impaciente por gastarse el dinero. Ha llegado la hora de vender, Lonnie, ni más ni menos. La verdad es que me sorprende. Nunca... Sí, ya lo sé. 40 años en el negocio para pasar de un puesto de frutas a una empresa con sucursales en 5 estados y 60 millones en ventas. Cuesta creer que vayan a tirar la toalla precisamente ahora. Los esfuerzos de Troy por parecer sentimental resultaban ridículos. Lonnie sabía de sobra que el motivo de la venta. Los esfuerzos de Troy por parecer sentimental resultaban ridículos. Lonnie sabía de sobra el motivo de la venta. Troy no era más que un pobre imbécil, un niño bien que se pasaba el día jugando al golf y quería dar la imagen de ejecutivo agresivo. Su padre y su tío habían decidido vender porque Troy estaba a punto de tomar las riendas del negocio y preferían no ver cómo 40 años de esfuerzo y prudencia se convertían en veleros de regata y apartamentos en la playa. Se produjo una pausa. Los dos representantes de Super Hops seguían mirando a Lonnie. Uno de ellos tenía 40 y tantos años, llevaba el pelo mal cortado y el bolsillo lleno de bolígrafos baratos. Puede que fuera Ben. El otro era un poco más joven, tenía la cara alargada y encajaba mejor en el prototipo ejecutivo de ropa elegante y mirada implacable. Lonnie los observó durante un instante. Le había llegado el turno. ¿Piensan cerrar esta tienda?, preguntó, temiéndose lo peor. Dicho con otras palabras, intervino Troy al punto. ¿Qué va a pasar contigo, Lonnie? Quiero que sepas que he contado auténticas maravillas de ti, es decir, la pura verdad, y que he recomendado que te mantengan en el mismo puesto. Ben o Ken asintió ligeramente mientras Troy se ponía la chaqueta. Pero eso ya no es asunto mío. Voy a dar una vuelta para que podáis hablar de vuestras cosas. Troy salió del despacho como alma que lleva el diablo. Por alguna razón, los dos desconocidos acogieron la marcha de Hadley con sonrisas. ¿No tienen tarjeta de visita?, preguntó Lonnie. Sí, claro, dijeron mientras se la sacaban del bolsillo y la lanzaban al otro extremo de la mesa. Ben era el mayor, Ken era el más joven y el encargado de dirigir la entrevista. Será mejor que le cuente algo sobre la empresa, dijo. Empezamos en Charlotte
pero tenemos 80 tiendas en las Carolinas y en Georgia. Superhub pertenece a Listing Fox, un conglomerado de empresas con sede en Scarsdale, que el año pasado obtuvo un volumen de ventas de 2.000 millones. Es una sociedad anónima que cotiza en el mercado de valores. Seguramente ha oído hablar de ella. Yo soy el vicepresidente de operaciones comerciales de Superhubs y Ben es el vicepresidente regional. Queremos expandirnos hacia el sur y hacia el oeste, y Halden Brothers nos pareció una buena inversión. Por eso estamos aquí. ¿Significa eso que no piensan cerrar la tienda? Así es, al menos de momento. Ken miró a Ben como si esa fuera solo parte de la respuesta. ¿Y qué va a pasar conmigo?, preguntó Lonnie. Ben y Ken parecieron avergonzados. Ben se puso a juguetear con uno de los bolígrafos de su colección. Ken siguió llevando la voz cantante. Bueno, señor Chauer, tiene usted que entender que... Llámeme Lonnie, por favor. Bueno, Lonnie, ya sabes que siempre hay algún que otro susto cuando se producen operaciones de esta envergadura. Son gajes del oficio. Tiene que haber despidos, contratos, traslados. ¿Qué pasará conmigo?, insistió Lonnie. El pobre presentía lo peor y tenía ganas de dejar atrás aquel mal trago. Con parsimonia, Ken cogió una hoja de papel e hizo ver que la leía. Bueno, dijo blandiendo la misma hoja, tienes un buen currículo y muy buenas recomendaciones, añadió Ben. Nos gustaría que siguieras donde estás, al menos por ahora. ¿Por ahora? ¿Qué quiere decir eso? Ken dejó el papel sobre la mesa y con la misma parsimonia de antes apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia adelante. Dejémonos de tapujos, Lonnie, creemos que tienes futuro en nuestra empresa. Y nuestra empresa es mucho mejor que esta, intervino Ben, con otra de sus réplicas perfectamente sincronizadas. Cobrarás más, tendrás más prestaciones, podrás comprar acciones de la compañía, qué sé yo. Lonnie, nos da un poco de vergüenza admitirlo, pero en nuestra empresa aún no hay ningún afroamericano en un cargo directivo. Nuestros jefes y nosotros mismos queremos que esto cambie de inmediato y queremos que tú seas ese cambio. Lonnie examinó las caras de sus interlocutores y reprimió un millar de preguntas. En menos de un minuto había pasado del desempleo a la oportunidad de su vida. No tengo ningún título universitario y sé que hay un límite. Olvídate de los límites, dijo Ken. Tienes 2 años de primer ciclo y, si hace falta, aún estás a tiempo de acabar la carrera. La empresa correrá con los gastos. Lonnie no pudo contener una sonrisa. Sentía una mezcla de alivio y alegría desbordante. Con todo decidió actuar con cautela. Estaba hablando con un par de desconocidos. Adelante, le escucho, dijo. Ken tenía cuerda para rato. Hemos estado estudiando el personal de Halden Brothers y bueno, digamos que la mayoría de los cuadros tendrán que empezar a buscar trabajo. Tú y otro encargado de móviles seréis las excepciones. Nos gustaría que los dos vinierais a Charlotte lo antes posible y pasaran unos días con nosotros. Así conocerán a nuestra gente, nuestra empresa, y podríamos hablar del futuro. Lo que sí tengo que advertirte desde ahora mismo es que no podrás quedarte en Biloxi el resto de tu vida si quieres seguir subiendo. Tienes que estar dispuesto a viajar. Lo estoy. Ya no los parecía. ¿Cuándo te enviamos el avión? Lonnie vio pasar ante sus ojos la imagen de Lou Dell y de una puerta cerrada. Frunció el entrecejo y respiró hondo. Es que, se disculpó con voz quejosa, esto del juicio me tiene atado de pies y manos. Troy ya os lo debe
de haber contado. Pero eso no te llevará más de un par de días, ¿no?, replicaron Ken y Ben con aparente sorpresa. ¿Qué va? Está previsto que dure un mes y solo llevamos 2 semanas de juicio. ¿Un mes?, repitió Ken. ¿De qué clase de juicio se trata? La viuda de un fumador ha demandado a una compañía tabacalera. La reacción de Ken y Ben fue casi idéntica y no dejó lugar a dudas sobre la opinión que les merecía este tipo de pleitos. Hice todo lo que pude para escabullirme, explicó Lonin en un intento de suavizar la situación. ¿Un caso de responsabilidad extracontractual?, preguntó Ken sin disimular su enojo. Sí, algo así. ¿Y aún durará 3 semanas más?, añadió Ben. Eso es lo que nos dijeron. ¿Cómo pude ser tan tonto?, se quejó Lonnie con un hilo de voz. Hubo una larga pausa que Ben aprovechó para estrenar un paquete de Bristol y encender un pitillo. Pleitos, masculló con amargura. Cada semana hay algún imbécil que tropieza y luego echa la culpa de la caída al vinagre o a las uvas. El mes pasado explotó una botella de agua con gas en una fiesta privada en Las Rocosas. Pues adivina quién les vendió el agua. Y adivina a quién le han puesto un pleito de 10 millones. A nosotros y a la empresa embotelladora. Responsabilidad extracontractual. Una larga calada seguía de un mordisco a la uña del pulgar. Ben echaba chispas. En Athens, una mujer de 70 años dice que se fastidió la espalda al coger una lata de cera para muebles de un estante. Su abogado afirma que le debemos un par de millones. Ken fulminó a su compañero con la mirada para que se callara, pero era evidente que éste había puesto el dedo en la llaga. Abogados de mierda, dijo Ben, mientras expulsaba el humo por la nariz. El año pasado tuvimos que gastarnos más de 3 millones en seguros, una fortuna malgastada por culpa de esa pandilla de buitres. Ya basta, lo interrumpió Ken. Lo siento. ¿Qué hay de los fines de semana?, preguntó Lonnie con impaciencia. Estoy libre desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana. En eso estaba pensando. Te diré lo que podemos hacer. El sábado por la mañana te mandamos un avión. Os llevamos a ti y a tu mujer a Charlotte. Nos damos una vuelta por la sede central y os presentamos a los jefazos. Como de todas maneras la mayoría trabaja los sábados. ¿Qué te parece? ¿Te va bien este fin de semana? Pues claro, trato hecho, entonces me ocuparé de lo del avión. ¿Estás seguro de que no habrá problema con el juicio?, preguntó Ben. No veo por qué. El miércoles por la mañana, tras varios días de notable puntualidad, el juicio tropezó con el primer escollo de importancia. La defensa presentó un alegato contra el testimonio del doctor Hilo Kilban de Montreal, una supuesta eminencia en el campo de las estadísticas relacionadas con el cáncer de pulmón. Y la discusión de esta petición acabó en una batalla campal. Al parecer, la táctica de la defensa de poner trabas a todos los testigos propuestos por el demandante había logrado enfurecer a Wyndham Roth y a su equipo de colaboradores. Lo cierto es que, a lo largo de los últimos 4 años, la defensa había demostrado una gran habilidad a la hora de retrasarlo y obstaculizarlo prácticamente todo. Roth insistió ante su señoría que Encarp y su cliente estaban entorpeciendo deliberadamente el desarrollo del proceso y solicitó del tribunal la imposición de las sanciones pertinentes. Las acusaciones mutuas que se dedicaban ambas partes y a las que el juez había hecho oídos sordos hasta entonces se remontaban prácticamente al momento mismo de la interposición de la demanda y, como en muchas otras causas civiles importantes,
El argumento secundario que constituía la sanción tendía a consumir tanto tiempo como el juicio propiamente dicho. Frente a la tribuna vacía y con profusión de aspavientos, Roth invitaba al juez Harkin a contar las peticiones presentadas por los representantes de las tabacaleras en su ánimo de invalidar las pruebas. Con aquella iban ya 71. Se oponen a que presentemos pruebas relacionadas con otras enfermedades causadas por el tabaco, a que hagamos referencia a las advertencias de las autoridades sanitarias, a que hablemos de la publicidad, a que sustentemos nuestros argumentos en estudios epidemiológicos y en tablas estadísticas, a que mencionemos siquiera las patentes no usadas por su cliente, a que aportemos pruebas sobre las medidas de saneamiento aplicadas por la tabacalera, a que difundamos los resultados de las pruebas efectuadas con cigarrillos, a que utilicemos ciertos párrafos del informe de la autopsia, a que presentemos pruebas sobre la adición, a que... Todo eso me consta, señor Roth, intervino su señoría, al ver que el letrado estaba dispuesto a enumerar todos los alegatos uno por uno. Wendell Roth no se arredraba. Pero es que la cosa no acaba ahí, su señoría. Además de los 71 alegatos contra las pruebas, ni uno más ni uno menos llevan presentando 18 peticiones de aplazamiento. Lo sé tan bien como usted, señor Roth. Siga, por favor. Roth se dirigió hacia la mesa abarrotada de carpetas que ocupaba su equipo y cogió un abultado informe de manos de uno de los abogados más jóvenes. Y por si eso fuera poco, cada alegato de la defensa va acompañado de uno de estos mamotretos, gritó mientras dejaba caer el informe sobre la mesa. Su señoría sabe perfectamente que no tenemos tiempo de leerlos porque estamos demasiado ocupados preparando el juicio. En cambio, estoy seguro de que alguno de los 1001 abogados de la defensa debe de estar redactando en este preciso instante otra petición disparatada que pesará por lo menos 3 kilos y nos hará perder un tiempo precioso. Vaya usted al grano, letrado. Roth ni siquiera oyó las palabras del juez. Y como no tenemos tiempo de leerlos, su señoría, nos limitamos a pesarlos. De modo que esta es nuestra brevísima respuesta. Interesa al derecho de esta parte que se acepte este escrito como respuesta al descabellado informe de 2,5 kilos de la defensa en apoyo de sus más recientes y frívolos alegatos. Lejos de la mirada coercitiva del jurado, la sonrisa y los buenos modales caían en el más absoluto olvido. Las caras de todos los presentes reflejaban la tensión del momento, y hasta el personal de justicia y el relator tenían los nervios a flor de piel. Y el genio, ya legendario de Wendell Roth, estaba alcanzando su punto culminante. Hacía mucho, sin embargo, que el veterano abogado había aprendido a hacer buen uso de su temperamento. Carl, su amigo de antaño, mantenía las distancias pero tampoco se mordía la lengua, de manera que los espectadores tuvieron ocasión de presenciar un auténtico duelo de titanes. A las 9:30, su señoría hizo que Loudel comunicara al jurado el término inminente de las diligencias y la pronta reanudación del juicio. A las 10, con un poco de suerte, el jurado aceptó dócilmente aquel primer retraso. Los grupitos habituales se reorganizaron y reanudaron la charla con que entretenían la espera forzada. El elemento que determinaba la formación de dichos grupos no era la raza, sino el sexo. Los hombres tendían a reunirse en un extremo de la sala y las mujeres en el otro. Los fumadores seguían con sus idas y venidas. Hermann Greens era el único que no se movía nunca de su sitio,
a la cabeza de la mesa. En aquel momento estaba concentrado en el teclado de su ordenador Braille portátil. Grimes acababa de comentar a sus compañeros que había estado despierto hasta altas horas de la madrugada leyendo las farragosas descripciones de los diagramas de Bronsky. En un rincón de la sala había otro ordenador y una oficina en miniatura improvisada por Louis Chabert con 3 sillas plegables. Lonnie aprovechaba los ratos de espera para comprobar existencias, repasar inventarios y hacer otras tareas por el estilo. Agradecía que los demás miembros del jurado respetaran su aislamiento y no parecía un tipo huraño, sino más bien un hombre ensimismado. Fran Herrera, sentado junto al portavoz, consultaba las cotizaciones de cierre en Wall Street Journal e intercambiaba algún que otro comentario con Jerry Fernández, quien a su vez repasaba los resultados de las apuestas de la liga universitaria desde el otro lado de la mesa. El único varón que parecía disfrutar de la compañía de las señoras era Nicholas Easter. Él y Lauren Duke, una alegre matrona de color que trabajaba de secretaria en la base aérea de Kessler, llevaban rato hablando del caso en voz baja. En su calidad de jurado número 1, Lauren ocupaba el asiento contiguo al de Nicholas en la tribuna, y a ambos habían adquirido la costumbre de cuchichear durante el juicio y no dejar títere con cabeza. Lauren Duke tenía 35 años, 2 hijos, un certificado de matrimonio en blanco y un buen trabajo de funcionaria que no echaba ni pizca de menos. Había llegado a decir a Nicholas que podía ausentarse de la oficina durante un año entero, con la total seguridad de que nadie se daría cuenta. Nicholas, por su parte, le había contado historias extraordinarias sobre las fechorías cometidas por las tabacaleras en pasados juicios. Y le había confesado que cuando estudiaba Derecho había analizado a fondo muchos litigios parecidos a aquel. También le había dicho que tuvo que colgar los libros por falta de recursos económicos. Nicholas y Lauren procuraban mantener el volumen de su voz por debajo del alcance del oído de Herman Grimes, que seguía aporreando las teclas de su ordenador. Así fueron pasando los minutos. Al dar las 10, Nicholas se dirigió a la puerta e interrumpió la lectura de Luz de la celadora. No sabía cuánto tardaría el juez en mandarlos llamar y no podía hacer nada al respecto. Nicholas se sentó a la mesa y se puso a hablar con Herman de cuestiones estratégicas. Sería una injusticia tenerlos encerrados en la sala cada vez que se produjera un retraso como aquel. La propuesta de Nicholas consistía en solicitar paseos matinales con escolta, análogos a los de la sobremesa. El jurado acordó seguir el procedimiento habitual. Nicholas redactaría la petición por escrito y la plantearía al juez Harkin durante el receso del mediodía. A las 10:30, cuando el jurado entró por fin en la sala, el aire seguía enrarecido después de la cruenta batalla. La primera cara que vio Nicholas al levantar la vista no fue otra que la del hombre que había registrado su apartamento. Estaba sentado en la tercera fila, detrás del sector del demandante, e iba vestido con camisa y corbata. Tenía en las manos un periódico abierto que apoyaba en el respaldo del asiento de la fila anterior. Estaba solo y casi no reparó en los miembros del jurado mientras estos se acomodaban. Nicholas no lo miró fijamente. Un par de ojeadas le bastaron para estar seguro de haberlo reconocido. Con toda su astucia, pues Fitch también era capaz de cometer algún que otro disparate. Desde luego, enviar a aquel gorila a la sala de vistas había sido un movimiento arriesgado con el que poco se podía ganar, pues ¿qué iba a ver u oír un simple botón que no vieran?
oyeran los abogados, los asesores o los demás esbirros que Fish montaba guardia en la sala a todas horas. Tras la sorpresa inicial, Nicholas se puso a pensar qué camino debía tomar. Ya tenía varias estrategias preparadas de antemano, una para cada escenario donde pudiera aparecer el sujeto, pero la verdad es que no esperaba encontrárselo precisamente en la sala de vistas. De todos modos, solo tardó un minuto en decirse. Era de todo punto de vista imprescindible que el juez Harkin supiera que uno de los gorilas que tanto le preocupaban estaba sentado en aquel momento entre varias decenas de espectadores anónimos. Sí, Harkin tenía que ver aquella cara a toda costa. Como si no iba a reconocerla luego en el video. El honor de abrir la sesión volvió a corresponder al Dr. Bronski. Era su tercer día en el estrado y el primero dentro del turno de preguntas. Sir Duro se acercó al testigo con parsimonia y lo saludó con gran cortesía, como si lo embargara la emoción de encontrarse ante un experto de la categoría de Bronski. Un segundo más tarde, le estaba haciendo preguntas que la mayoría de los jurados habrían podido responder por sí solos. Carl empleaba un tono hasta entonces desconocido. Había tratado al Dr. Milton Frick con deferencia, pero ante Bronski, en cambio, se le veía dispuesto a luchar. Cap sacó a colación el asunto de los 300 compuestos detectados en el humo de los cigarrillos. Escogió uno de los nombres al azar, o al menos eso pareció, y preguntó al testigo qué efecto producía el tentiolato en los pulmones. Bronski dijo que no lo sabía e intentó explicar por qué era imposible calcular el daño infligido al organismo por una sustancia aislada. Y en el caso de los bronquios y las membranas y los cilios, ¿qué efecto producía en ellos el tentiolato? Bronski repitió que las investigaciones realizadas hasta la fecha no podían determinar los efectos de un solo compuesto. Carp insistió, eligió el nombre de otra sustancia y obligó a Bronski a admitir que no podía explicar al jurado qué efecto causaba en los pulmones, los bronquios o las membranas, al menos no de una manera específica. Rohr protestó, pero el juez denegó la protesta por tratarse del turno de preguntas. Durante las réplicas, los letrados podían preguntar al testigo cualquier cosa que tuviera un mínimo de relevancia. Doyle seguía en su sitio, en la tercera fila, aburrido y a la espera de que se le presentara una ocasión de esfumarse. Su misión desde hacía 4 días consistía en dar con la chica. Había estado merodeando por los pasillos de la primera planta durante horas. Se había pasado una tarde entera sentado en un cajón lleno de botellas al lado de las máquinas expendedoras, dándole conversación a un conserje para no perder de vista la puerta principal. Había tomado café en todas las cafeteras de los alrededores. En fin, Payne, él y 2 hombres más habían hecho todo lo posible por encontrar a Marley. La búsqueda había sido en vano, una auténtica pérdida de tiempo, pero si eso era lo que quería el jefe. Al cabo de 4 días de contemplar el mismo panorama durante 6 horas casi seguidas, Nicholas había empezado a entender la estrategia de Fish. Sus empleados, ya fueran peritos o esbirros de a pie, cambiaban de sitio con frecuencia. No tenían predilección por ningún sector de la sala. Se sentaban en un grupo o solos. Entraban y salían con sigilo cuando había alguna pausa y procuraban no hablar entre ellos. A ratos estaban pendientes de las palabras de los testigos y de las reacciones de los jurados. A ratos se les veía haciendo crucigramas o mirando por la ventana. Nicholas sabía que su hombre
no permanecería mucho tiempo en la sala. Por eso se decidió a escribir una nota. Luego la dobló y convenció a Lauren Duke para que se la guardara sin leerla. Al cabo de unos minutos, mientras Carl hacía una pausa para consultar su cuaderno, le pidió que le entregara al agente Willis, que estaba de guardia junto a la bandera. Willis, sorprendido mientras soñaba despierto, tardó unos segundos en reaccionar y entender lo que tenía que hacer. Doyle vio que Lauren pasaba la nota, pero no vio quién la había escrito. El juez Harkin cogió el papelito de mano de Willis, casi sin darse cuenta. Mientras Carl hacía otra de sus preguntas incisivas, su señoría desdobló la nota muy despacio. Era de Nicholas Hister, el jurado número 2, y decía así: Su señoría, hay un hombre a su izquierda, en la tercera fila, empezando por delante, al lado del pasillo, con camisa blanca y corbata azul y verde, que me estuvo siguiendo ayer. Era la segunda vez que lo veía, y no habría manera de averiguar quién es. Nicholas Hister. Harkin miró a Carl antes de volver la vista hacia la tribuna del público. El tipo en cuestión estaba solo, con la mirada fija en el estrado, como si supiera que lo estaban observando. Freddie Harkin se enfrentaba a un nuevo desafío. De hecho, no recordaba haber oído hablar de ningún incidente remotamente parecido. Era consciente de que no tenía mucho margen de maniobra, y cuanto más pensaba, más se daba cuenta de ello. Su señoría sabía perfectamente que la sala de vistas y el resto del edificio estaban plagados de peritos, abogados y sicarios al acecho. Por eso, y porque procuraba estar siempre muy atento, ya se había percatado de las idas y venidas sigilosas de algunos veteranos que preferían pasar inadvertidos. Así pues, su señoría también sabía que el tipo de la camisa blanca podía desaparecer de un momento a otro, sobre todo si él se dejaba llevar por los nervios y ordenaba un receso en aquel mismo instante. ¡Cuánta emoción! Después de todas las historias, de todos los chismes y rumores que circulaban a propósito de otros juicios, después de todas aquellas advertencias injustificadas, según algunos, dirigidas al jurado, he ahí que en aquella misma sala, en aquel preciso instante, se encontraba uno de sus agentes misteriosos, uno de los sabuesos contratados por alguno de los litigantes para vigilar la tribuna. Por regla general, y pese al hecho de ir armados y uniformados, los agentes destinados a los juzgados suelen ser inofensivos. Mientras los jóvenes se enfrentan a la calle y al rigor de los elementos, los que ven cercana la jubilación se inclinan por misiones menos arriesgadas, como la de garantizar la seguridad en los juzgados. El juez Harkin echó un vistazo a su alrededor y se sintió más impotente que nunca. Ahí estaba Willis, por ejemplo, apoyado contra la pared, al lado de la bandera. El hilillo de baba que le brodeaba de la comisura derecha de la boca parecía indicar que ya había caído en su estado habitual de semi-inconsciencia. Al fondo de la sala, justo enfrente del juez, pero al menos a 30 metros de distancia, Jip y Rasko vigilaban la entrada. Jip estaba sentado en la última fila cerca de la puerta, hojeando el periódico local con las gafas de leer apoyadas en la punta de su narizota. Hacía apenas 2 meses que le habían practicado una operación de cadera, y como le resultaba difícil estar mucho rato de pie, su señoría le había dado permiso para sentarse durante el desarrollo de las secciones. Rasko, el Benjamín, tenía casi 70 años y no era conocido por su agilidad. En cuanto a la gente más joven, al que solía ocuparse de controlar el acceso a la sala, en aquel momento se hallaba en el patio al mando del detector de metales.
Durante la vista preliminar, Harkin había requerido la presencia masiva de personal uniformado. Pero al cabo de una semana de declaraciones, la expectación de los primeros días había desaparecido. A pesar de lo mucho que había en juego, el juicio en sí había quedado reducido a una simple y tediosa causa civil. Harkin evaluó el potencial de la fuerza disponible y desestimó cualquier posibilidad de intervención directa sobre el objetivo. A continuación, garabateó una nota, la sostuvo un momento en la mano, sin dejar que su mirada lo delatara, y la entregó a Gloria Lane, la secretaria de juzgado, que ocupaba un pequeño escritorio en la parte baja del estrado, al otro lado del banco de testigos. La nota del juez contenía la descripción del sospechoso y varias instrucciones dirigidas a Gloria Lane. La secretaria debía memorizar el rostro del sujeto sin llamar la atención, salir por una de las puertas laterales con idéntico disimulo e ir en busca del sheriff. Su señoría también había redactado instrucciones para el sheriff, pero por desgracia no hubo necesidad de seguirlas. Después de soportar durante más de una hora el despiadado interrogatorio al Dr. Bronsky, Doyle decidió que había llegado el momento de irse. Al fin y al cabo, y como era de esperar, allí no había ni rastro de la chica, aunque eso tampoco era asunto suyo, porque él se limitaba a cumplir órdenes. El caso es que tanto trapichero cerca del estrado empezaba a darle mala espina. Sin hacer ruido, Doyle cogió su periódico y salió de la sala. Nadie se interpuso en su camino. Harkin no daba crédito a sus ojos. Incluso llegó a coger el micrófono con la mano derecha, como si fuera a detener al fugitivo de un grito para ordenarle que volviera a sentarse y contestara unas cuantas preguntas. Pero el juez supo conservar la sangre fría. De todas formas, lo más probable era que el tipo volviera a aparecer tarde o temprano. Nicholas miró a su señoría. Los dos estaban decepcionados. Aprovechando una de las pausas que Carl hacía entre pregunta y pregunta, el juez dio un golpecito con el martillo. Receso de 10 minutos. Creo que el jurado necesita un descanso. Cuando Willis les transmitió el mensaje del juez, Ludell entreabrió la puerta de la habitación y dijo: «Señor Stern, ¿puede salir un momento?». Nicholas tuvo que seguir a Willis a través de un laberinto de corredores estrechos hasta llegar a la puerta lateral del despacho del juez. Harkin estaba solo. Se había quitado la toga y sostenía en la mano una taza de café. «Siéntese, por favor, señor Stern», dijo tras despedir a Willis y cerrar la puerta con llave, ofreciéndole una silla al otro lado de su escritorio. Aquella habitación no era el despacho permanente del juez Harkin. De hecho, él lo compartía con otros 2 magistrados del mismo juzgado. ¿Un café? No, gracias. Harkin se dejó caer en su silla, apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Bueno, dígame, ¿dónde vio a ese tipo?». Nicholas no tenía intención de utilizar el video hasta el momento oportuno y ya había planeado con todo detalle la historia que iba a contar. «Fue ayer, después de que usted levantara la sección, cuando me dirigí de vuelta a casa entre Mike's, muy cerca de aquí, para comprarme un helado. Al mirar hacia la calle desde la tienda, vi a un tipo curioseando. Entonces me di cuenta de que ya lo había visto antes. Bueno, compré el helado y continué andando hacia mi casa. Me pareció que aquel tipo me estaba siguiendo, así que volví sobre mis pasos y di algunas vueltas absurdas para comprobar si era verdad. Y me estaba siguiendo, su señoría, no le quepa la menor duda». «¿Y dice que no era la primera vez que lo veía?».
No. Yo trabajo en una tienda de ordenadores que hay en el centro comercial y una noche ese tipo, estoy seguro de que era él mismo, estuvo merodeando cerca de la puerta y asomando la nariz a la tienda. Al cabo de un rato fui a tomarme una Coca-Cola al otro extremo del centro y volví a encontrarme con él. El juez se relajó un poco y se peinó con los dedos. Sea sincero conmigo, señor Easter. ¿Alguno de sus colegas ha mencionado algún incidente parecido? No, señor. ¿Me lo dirá si llega a darse el caso? Desde luego. No hay nada malo en que usted y yo hablemos un rato. Y si pasa algo ahí dentro, tengo que estar al corriente. No hay nada malo en que usted y yo hablemos un rato. Y si pasa algo ahí dentro, tengo que estar al corriente. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted? Dele una nota a Ludell. Diga que tiene que hablar conmigo. Pero no escriba nada importante, porque bien sabe Dios que la leerá. De acuerdo. ¿Trato hecho? Trato hecho. Harkin respiró hondo y se puso a rebuscar algo en un maletín. Por fin sacó un periódico y lo deslizó hasta el otro lado de la mesa. ¿Lo ha leído? Es el Wall Street Journal de hoy. No lo leo nunca. Han publicado un reportaje sobre este juicio y las posibles repercusiones de una sentencia favorable en la industria del tabaco. Nicholas no podía permitirse el lujo de dejar pasar una oportunidad como aquella. Solo hay un miembro del jurado que lee el Wall Street Journal. ¿Quién? Frank Herrera. Lo lee todas las mañanas de la primera página a la última. ¿Esta mañana también lo ha leído? Sí, mientras esperábamos ha tenido tiempo de leerlo 2 veces. ¿Ha hecho algún comentario? No, que yo sepa. Vaya por Dios. De todas maneras, ya no tiene importancia, dijo Nicholas con la mirada perdida. ¿Por qué no? Porque Fran ya ha decidido que va a votar. Harkin volvió a echarse hacia adelante. ¿Qué quiere decir?, preguntó con los ojos entrecerrados. En mi modesta opinión, Fran no debería formar parte del jurado. No sé cómo contestaría los cuestionarios, pero estoy seguro de que no dijo la verdad. Si no, no estaría aquí, y aún recuerdo varias preguntas de la vista preliminar que debería haber respondido. Siga, le escucho. Como usted quiera, su señoría, pero luego no la tome conmigo. Ayer por la mañana temprano estuvimos hablando un rato los dos. No había nadie más en la habitación y le juro que no estábamos hablando del caso, pero no sé cómo salió el tema del tabaco. Fran dejó de fumar hace años y no comprende que otras personas no sean capaces de hacerlo. Es un militar retirado. Bueno, usted ya sabe, ¿me entiende? Quiere decir que es bastante estirado e intransigente con... Yo estuve en la marina. Perdone. ¿Quiere que me calle? No, siga. De acuerdo. Pero que conste que esto no me gusta nada. Si prefiere que me calle, ya le avisaré. Ya. Bueno, en pocas palabras, Fran opina que cualquier persona capaz de fumar 3 paquetes al día durante casi 30 años se merece lo que le pase. Así de claro. Yo intenté llevarle un poco la contraria, solo por pasar el rato, y entonces me acusó de estar a favor del demandante. El juez Harkin se tomó muy en serio las palabras del jurado número 2. Lo que no faltaba, dijo tras hundirse un poco en la silla. Cerrar los ojos, frotarse los párpados y dejar caer los hombros. Siento habérselo contado, su señoría. No lo sienta. Yo se lo he pedido. Harkin volvió a erguirse, se retocó el peinado con los dedos y esbozó una sonrisa de compromiso. Mire, señor Easter, no le estoy pidiendo de que se convierta en un chivato, pero me preocupan las precisiones que puedan recibir los miembros del jurado desde el exterior.
Digamos que ha habido malos precedentes. Si ve u oye algo que pueda parecerse remotamente a un contacto ilícito, quiero que me lo comunique y ya veremos qué pasa. Lo que usted diga, su señoría. El artículo al que hacía referencia el juez, publicado en primera página por el Wall Street Journal, era obra de Agner Lyson, un periodista con mucha experiencia a sus espaldas, que había presenciado casi todo el proceso de selección del jurado y había oído todos los testimonios. Lyson, además, había ejercido la abogacía durante 10 años y pisado muchos juzgados. El artículo en cuestión, el primero de una serie, exponía los elementos fundamentales del caso y algunos detalles sobre las partes litigantes. No incluía ninguna opinión sobre la marcha del juicio ni pronóstico de ninguna clase. Se limitaba a resumir objetivamente las rotundas pruebas médicas presentadas hasta entonces por el demandante. A consecuencia de la publicación de dicho artículo, la sección bursátil había empezado con una bajada de $1 en la cotización de las acciones de Pinnes. Al mediodía, sin embargo, hechas las correcciones pertinentes, el mundillo financiero consideraba que la tabacalera había conseguido capear aquel pequeño temporal. El artículo de Lyson desencadenó una avalancha de llamadas telefónicas de los agentes de la Bolsa de Nueva York a los analistas destacados en Biloxi. 5 minutos de cotilleo absurdo se convertían en horas de especulación inútil. Los atribulados financieros neoyorquinos repetían una y otra vez la única pregunta que tenían en mente: ¿qué iba a hacer el jurado? Al otro lado del hilo telefónico, los jóvenes enviados a efectuar el seguimiento del juicio se confesaban incapaces de predecir su comportamiento. La defensa dio por terminado el interrogatorio de Bronski a última hora de la tarde del jueves, y Morley no tardó en atacar de nuevo. Su primera llamada se produjo el viernes por la mañana, a las 7:25. Conrad la pasó rápidamente con Fitch, que en aquel momento hablaba con alguien de Washington, y se quedó escuchando la conversación. «Buenos días, Fitch», dijo una dulce voz. «Buenos días, Marlene», respondió Fitch como si se alegrara de oírla y tratando de parecer simpático. «¿Cómo está usted?» «Estupendamente. El número 2, Hister, llevará una camisa tejana desteñida, unos vaqueros gastados, calcetines blancos y un par de zapatillas viejas, Nike, creo, y también un ejemplar del Rolling Stone del número de octubre con Meat Loaf en la portada. ¿Entendido?» «Sí». «¿Cuándo podremos vernos y charlar un rato?» «Cuando yo quiera». La llamada de Morley procedía del vestíbulo de un motel de Hattiesburg, en el estado de Mississippi, a 1 hora y media en coche de Biloxi, por lo menos. Pan estuvo haciendo tiempo en una cafetería situada a 3 manzanas del bloque de apartamentos donde vivía Esther. Ir desde allí hasta la sombra de un árbol a pocos metros del viejo Volkswagen de Nicholas solo le llevaba unos minutos. A la hora prevista, las 8:15, Hister salió por la puerta del edificio para dar su habitual paseo matutino de 20 minutos. Camino del juzgado, se detuvo en la misma tienda de siempre para comprar el café y los periódicos del día. Y, por supuesto, iba vestido exactamente tal como había anunciado Marley. La segunda llamada de la chica procedía también de Hattiesburg, pero de un teléfono distinto. «Tengo algo nuevo para usted, Fitch, y estoy segura de que le va a encantar». «Soy todo oídos», dijo Fitch, sin atreverse apenas a respirar. «¿Sabe qué va a hacer hoy el jurado cuando entre en la sala?» Fitch tenía la mente en blanco.
Sabía que no se trataba de una adivinanza, pero aún así se sentía incapaz de articular una sola palabra. «Me rindo», dijo al fin. «Saludar la bandera». Fitz lanzó una mirada perpleja a su ayudante. «¿Me ha oído bien, Fitz?», preguntó Marley con sorna. «Sí». Fin de la comunicación. Marley hizo una tercera llamada aquella mañana. Según un secretario del bufete de Wendell Roth, el letrado estaba muy ocupado y no podía ponerse al aparato. Marley se hizo cargo de las circunstancias, pero insistió en que tenía que darle un mensaje urgente. Unos 5 minutos más tarde, explicó la chica, llegaría al bufete un fax dirigido a su jefe. Tendría la amabilidad de recogerlo y entregarlo al señor Roth antes de que éste saliera hacia el juzgado. El secretario accedió de mala gana. 5 minutos después encontró una hoja de papel en la bandeja del fax. No contenía el número del teléfono emisor ni ningún otro dato que indicara el autor o la procedencia del envío. Mecanografiado a un solo espacio en el centro de la página había este mensaje: el jurado número 2, Easter, vestirá hoy camiseta tejana, vaqueros gastados, calcetines blancos y zapatillas Nike. Le gusta leer el Rolling Stone y demostrará ser muy patriótico. El secretario se apresuró a llevar el mensaje al letrado, que estaba atiborrando una cartera con todo lo necesario para la batalla del día. Roth leyó la nota, hizo algunas preguntas al secretario y convocó al abogado que compartía con él la representación del demandante a una reunión de emergencia. Aunque el ambiente de la sala no habría podido calificarse precisamente de festivo, sobre todo teniendo en cuenta que aquellas 12 personas se encontraban allí en contra de su voluntad, se notaba que era viernes y que se acercaba el fin de semana. Los saludos y la charla eran más joviales que de costumbre. Nicholas se sentó en una de las sillas que había alrededor de la mesa, al lado de Herman Grimes y enfrente de Frank Herrera, y esperó hasta que se produjo una pausa en la conversación. Entonces se volvió hacia Herman, que estaba trabajando en su ordenador, y dijo: «Herman, tengo una idea». Grimes ya había memorizado las voces de sus 11 compañeros, y su mujer se había encargado de proporcionarle las descripciones físicas correspondientes. El timbre de Easter le resultaba particularmente fácil de reconocer. ¿De qué se trata, Nicholas?». El joven subió el tono de voz para captar la atención de todos los presentes. En la escuela a la que iba cuando era pequeño, saludábamos siempre la bandera antes de empezar las clases por la mañana. Por eso, cada vez que veo una bandera a esta hora, me entran ganas de recitar el saludo. Caniche había salido de la habitación para fumar, pero la mayoría del jurado le estaban escuchando, y me da pena ver esa preciosa bandera en la sala de vistas a la izquierda del juez sin que nadie le haga ni caso. «No me había fijado», bromeó Germán. «¿Quiere usted saludar la bandera delante de toda esa gente?», preguntó Herrera, alias Napoleón, el coronel retirado. «Sí, ¿por qué no lo hacemos una vez a la semana?». «A mí me parece buena idea», dijo Jerry Fernández, cuyo apoyo había sido reclutado en secreto. «¿Y si al juez no le parece bien?», preguntó Gladys Carr. «¿Por qué iba a parecerle mal? ¿Qué puede tener nadie en contra de que nos levantemos un momento y rindamos honor a nuestra bandera?». «No se tratará de una broma», desconfió el coronel. Nicholas puso cara de ofendido y lanzó una mirada doliente al otro lado de la mesa. «Mi padre murió en Vietnam», protestó. «Lo condecoraron. Esa bandera significa mucho para mí». La cuestión había quedado zanjada. El juez Harkin fue saludando a los jurados con una afectuosa sonrisa de viernes, mientras entraban en la sala de uno en uno
estaba pensando en pasar de puntillas sobre las preguntas de rutina e indicar que llamasen al siguiente testigo en cuanto le fuere posible. Por eso, tardó unos segundos en percatarse de que el jurado no se había sentado, como era habitual, sino que seguía de pie en la tribuna. Cuando todos estuvieron en su sitio, los 12 miembros del jurado se volvieron hacia la pared que quedaba a la izquierda del juez, detrás del banco de los testigos, y se llevaron una mano al corazón. Hister fue el encargado de dirigir una sentida recitación del saludo a la bandera. La primera reacción de Harkin fue de incredulidad. Jamás había presenciado una ceremonia semejante en una sala de vistas, y menos aún protagonizada por el jurado. De hecho, ni siquiera había oído hablar de algo parecido. Y a estas alturas de su carrera creía haberlo visto o al menos oído todo. Aquello no formaba parte del protocolo judicial, no contaba con su aprobación, no aparecía mencionado en un código o manual alguno. Superada la sorpresa inicial, Harkin pensó en llamar al orden al jurado y poner fin al espectáculo. Ya hablarían del tema más adelante, pero su señoría se dio cuenta enseguida de que alguien podría interpretar su decisión como algo antipatriótico e incluso sacrílego. ¿Qué tenía de malo que un grupo de ciudadanos bien intencionados dedicaran unos segundos a rendir homenaje a su bandera? Harkin miró a los letrados de ambas partes. Robb y Karp estaban boquiabiertos. Su señoría se inclinó hacia adelante, se levantó tambaleándose y haciendo ondear la toga, se volvió hacia la pared, apoyó una mano en el pecho y se sumó al recital. ¿Qué otra cosa podía hacer? Al ver que tanto el juez como el jurado saludaban la bandera de las barras y estrellas, todo el mundo se sintió obligado a hacer lo mismo, sobre todo los abogados, que no podían permitirse el lujo de caer en desgracia ni de parecer desleales a la patria. Así pues, los equipos de ambos litigantes se pusieron en pie, derribando sillas y carteras en su afán de granjearse la simpatía del jurado. Gloria Lane, sus ayudantes, el relator y Lydell, que estaban sentada en la primera fila, también se levantaron y se unieron a los demás. Por suerte para algunos, el fervor patriótico no se extendió más allá de la tercera fila de la tribuna del público. Fitz celebró no tener que ponerse en pie como un Boy Scout principiante y farfullar palabras que apenas recordaba. Había vuelto a ocupar su sitio en la última fila entre José y una bonita abogada llamada Holly. Pan, por su parte, montaba guardia en el patio y Doyle había regresado a su cajón de botellas de la planta baja, cerca de las máquinas expendedoras de Coca-Cola. Vestido como un peón de albañil, bromeaba con los conserjes y vigilaba el acceso al vestíbulo. Fitz presenció la escena sin dar crédito ni a sus ojos ni a sus oídos. Le costaba creer que un jurado fuera capaz de actuar por propia iniciativa y tomar posesión de la sala de vistas de aquel modo. Que Barley lo supiera con antelación rayaba en lo sobrenatural. Que estuviera utilizando aquella información con algún propósito secreto le ponía la carne de gallina. Fitz contaba con la ventaja de haber sido prevenido. Wendell Rolfe, en cambio, se sentía víctima de una emboscada. Aún no había conseguido salir de su asombro al ver a Easter con la ropa y la revista indicadas, cuando el saludo a la bandera lo dejó de piedra, tanto que solo pudo mover los labios al compás de las palabras finales y sin mirar siquiera la bandera, porque no podía apartar los ojos del jurado, de Easter en particular, ni dejar de preguntarse qué demonios está pasando. Y justicia para todos. Mientras la última frase del himno resonaba aún en la sala, los jurados se sentaron y echaron un vistazo a su alrededor para evaluar la reacción de los presentes.
El juez Harkin se arregló la toga y se puso a revolver unos papeles como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo normal. ¿Acaso podía ser otra cosa? Además, la ceremonia había supuesto un retraso de apenas 30 segundos. La mayoría de los abogados consideraba ridículo aquel exceso de patriotismo. Pero, por supuesto, todos se guardaban mucho de demostrarlo. Si a los jurados les parecía bien, allí se las dieran todas. Wendell Ruff parecía ser el único incapaz de disimular su perplejidad. Un codazo lo ayudó a recuperar el habla. Mientras el letrado y su colaborador hablaban en voz baja, su señoría hizo las preguntas de rigor al jurado a toda velocidad. Creo que ya estamos preparados para escuchar al siguiente testigo, dijo con impaciencia al llegar al final del cuestionario. Rob se puso en pie. Llamamos a declarar al doctor Hill Kilban, anunció todavía algo. A pasar 2 semanas en total aislamiento. No hubo ninguna reacción inmediata por parte de ninguno de sus miembros. De hecho, la mayoría ni siquiera daba crédito a sus oídos. Nicholas Houston fue el único que acogió la noticia con alegría.